Fray Martín de Porres era humilde y servicial con todos, y a todos atendía como enfermero de la comunidad, preocupándose en especial de los pobres, españoles, indios o negros, a quienes sanaba y daba limosnas, pero también era caritativo, curando a los animales enfermos que traía de la calle al convento. Podríamos decir que Fray Martín era el médico de Dios para todos, y todos lo querían, desde las más altas autoridades hasta los más pobres de los pobres. Padres de Fray Martín. Su madre era una negra libre nacida en Panamá, llamada Ana Velázquez. Era lo que se denominaba negra ladina, porque hablaba y entendía el español. También era negra criolla por haber nacido en las Indias. Probablemente tomó el apellido del amo que la liberó. Su padre se llamaba Juan de Porras. La señora Ana Contero declara en el proceso que fue un caballero de mucha nobleza y virtud, y muy querido y estimado de todas las personas que lo trataban. Había nacido en Burgos, España, y pertenecía a la Orden de Alcántara, una orden ecuestre y militar que le daba derecho a vestir jubón, pantaloncillo y calzas negras con botas, capa y gorrilla del mismo color, además de una cruz verde bordada en el pecho y otra en el lado izquierdo de la capa. Es importante anotar que el verdadero apellido de su padre es Porras y no Porres. Todos los testigos del proceso de 1660 llaman a Fray Martín con el apellido de Porras. Solo a partir de 1686 aparecen ya algunos llamándolo Porres. Su misma sobrina Catalina de Porras lo llama en el proceso Martín de Porras. Este parece ser su verdadero apellido, aunque el apellido Porres parece ser que era originario del mismo tronco familiar español. Sabemos que Martín tenía una hermana llamada Juana de Porras. Infancia. Martín nació en Lima, no se sabe exactamente el día. Algunos dicen que podría ser el 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours, pero pudiera ser el 9 de diciembre, día de su bautismo, o unos días antes del año 1579. Su casa estaba frente a la iglesia del Hospital del Espíritu Santo. Lo bautizaron en la iglesia de San Sebastián de Lima. La partida dice literalmente, miércoles 9 de diciembre de 1579. Bautizaron a Martín, hijo de padre no conocido, y de Ana Velázquez Orra. Fueron padrinos Juan de Briviesca y Ana de Escárcena, y firmólo Antonio Polanco. Aquí se dice de madre Orra, que quiere decir libre, y de padre no conocido, pues al vivir en concubinato, don Juan de Porras podía ser menospreciado y verse obstaculizado en sus aspiraciones personales. Cuando Martín tenía unos 8 años y su hermana Juana 6, su padre consiguió trabajo en Guayaquil, Ecuador, y, dejando a Ana Velázquez en Lima, se llevó a sus 2 hijos con él. Su primo segundo, Andrés Marcos de Miranda, dice en el proceso: estando este testigo en la ciudad de Guayaquil, llegó a ella el dicho don Juan de Porras y llevaba en su compañía al dicho Fray Martín y a otra hermana suya nombrada Juana de Porras. Y habiéndolo visto el capitán Diego Marcos de Miranda, padre de este testigo y tío del dicho don Juan de Porras, le preguntó que para qué venía cargando con aquellos 2 mulatos. Le dijo que eran hijos suyos, que los había tenido con Ana Velázquez y que así los había de sustentar y alimentar. En Guayaquil estuvieron 4 años, y cuando don Juan fue nombrado gobernador de Panamá, tuvo que venir a Lima a recibir el cargo de manos del conde de Villar. Entonces, dejando a su hija Juana en Guayaquil, decidió traerse a Lima con su madre a Martín. Fray Francisco Velasco Caravantes declara: era el dicho don Juan de calificada nobleza y fue presidente y gobernador de la Real Audiencia de la ciudad de Panamá. Martín tenía ya 12 años y quedó al cargo de su madre, que lo crió con mucho cuidado y santo temor de Dios, pues era buena cristiana y guardó la fe católica hasta que murió.
Su madre estaba empleada en casa de la familia de Isabel García Michel y allí vivió Martín hasta los 15 años. Vivían en el barrio de Malambo, predominantemente de gente pobre. Al poco tiempo de llegar de Ecuador, en 1591, con sus 12 años, recibió la confirmación de manos del santo arzobispo Toribio de Mogrovejo en la catedral. La hija de la casa donde vivía, Francisca Vélez Michel, declara que ya desde entonces Martín daba muestras de ser muy obediente y fervoroso. Algunas veces le pedía a la dueña de casa pedazos de vela para alumbrarse por la noche y, yendo a observar lo que hacía, lo vio hincado de rodillas con las manos y los ojos levantados al cielo en oración y contemplación. El testigo Velasco Caravantes refiere que el siervo de Dios, en su niñez, se apartó de los juegos pueriles y divertimentos que éstos tienen y que las mañanas las empleaba en ayudar a misa en la iglesia de San Lázaro, viceparroquia del curato y feligresía de esta santa iglesia metropolitana, y las tardes en otros santos ejercicios. También afirma que supo por boca de doña Francisca Vélez que en el contiguo jardín de la casona plantó Martín, entre otras plantas, un árbol de limón que dura y permanece, año 1679, y le llaman el limón de Fray Martín, y que dicho árbol todo el año estaba con fruto sazonado, siendo así que los demás no dan más que una vez al año. Para aprender a ganarse la vida, Martín entró a servir en la tienda del boticario Mateo Pastor, quien le enseñó el uso de los medicamentos. Y como en aquellos tiempos las boticas eran como puestos de primeros auxilios, también pudo aprender a remediar los dolores de los pacientes que allí acudían, tomando un aprendizaje que le será muy útil para ser enfermero. Se adiestró en el oficio de barbero y aprendió a hacer sangrías a los enfermos, sacar muelas, hacer purgas, suturas, poner ventosas, aplicar ungüentos y otros trabajos para curar enfermos. La vida en el convento. A los 15 años, en 1594, pensó entregar su vida al servicio de Dios y los demás, deseando ingresar al convento de Santo Domingo. Su madre no se opuso a su vocación y ella misma lo llevó a presentarlo ante el prior. De acuerdo a las normas establecidas, no podía acceder a ser sacerdote ni hermano lego, por ser mulato, y quedó solo como hermano donado, algo así como sirviente de la comunidad para hacer los servicios más humildes. Cuando Martín tenía 17 años, en 1596, regresó a Lima su padre desde Panamá, y se enteró que su hijo estaba en el convento en calidad de donado. Su orgullo de español importante le hizo sentirse mal y acudió a hablar con el superior a ver si podía mejorar la situación de su hijo. Habló con el provincial Fray Salvador de Riviera, pero se le explicó que, aparte de las normas establecidas en los capítulos provinciales, estaba la oposición rotunda del mismo Martín a cambiar la situación. Su humildad le hacía querer seguir siendo el último de los últimos, y así se sentía feliz de servir a todos. Este suceso lo refiere así Fray Jácome de Acuña. He oído decir a los religiosos antiguos de aquel tiempo que pretendiendo el padre de dicho siervo de Dios que le diesen a éste capilla y escapulario, como a religioso lego, el siervo de Dios con profundísima humildad lo resistió, pidiendo le diesen solo el hábito de donado que tenía y que en él le admitiesen en la religión, que para quien era él era una honra muy grande. Es interesante anotar que en aquel tiempo el convento de Santo Domingo era uno de los más grandes de América. Tenía entre 230 y 250 religiosos. Según el cronista franciscano Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba, daba de limosna a los pobres diariamente 246 panes pequeños de a cuartillo en la portería. Todos los domingos reparten 15 carneros crudos para 50 casas de mujeres pobres españolas,
fuera de cocidos, aderezados, que cada día se reparten a los pobres que comen en la portería, que todos juntos hacen cada semana 21 carneros. Además de esto se añade para los pobres toda la carne que dejan los religiosos en el comedor y los pedazos de pan que de ordinario llenan 2 canastas grandes. Y las cuaresmas, los viernes y sábados, reparten mucho pescado, guarancos, frijoles, o sea, alubias, con que sustentan a los pobres. Con esto nos podemos ya dar una idea del inmenso trabajo que había en el convento, con tantos religiosos que atender y tantos pobres que alimentar, ayudar y curar. Por supuesto que eran varios los hermanos religiosos, no sacerdotes, pero desde el principio Martín se distinguió entre ellos por su humildad, servicialidad y alegría. Sus principales ocupaciones eran hacer de portero, ropero, barbero, boticario y enfermero, aparte de limpiar, tocar la campana y ayudar a misa todos los días. Así estuvo llevando una vida ejemplar durante 9 años, y, al ver su buen comportamiento, los superiores lo admitieron a la profesión religiosa perpetua. Tenía 24 años. El texto literal del libro de profesiones del convento dice así: el 2 de junio de 1603 hizo donación de sí a este convento para todos los días de su vida el hermano Martín de Porras, mulato, hijo de Juan de Porras, natural de Burgos, y de Ana Velázquez, negra libre. Nació en esta ciudad y prometió este día obediencia para toda su vida a los priores y prelados de este convento en manos del padre Fray Alonso de Sea, superior de él, y juntamente hizo voto de castidad y pobreza, porque así fue su voluntad. Fueron testigos el padre Fray Pedro de Serna, maestro de novicios, y el padre Fray Luis Cornejo y otros muchos religiosos, y firmólo de su nombre, Fray Alonso de Sea, prior, hermano Martín de Porras. Martín, según declara el sacerdote Baltasar de la Torre, era de diminuta figura y pequeña estatura, pero ante los ojos de Dios era un gigante, y fue creciendo de día en día hasta su muerte, llegando a la plenitud de Dios en Cristo. Colosenses 2:10. El diablo. En la vida de San Martín, como en la de todos los grandes santos, se manifestaba el espíritu del mal, que no podía permanecer indiferente ante tanto bien que realizaba y tantas almas que llevaba al cielo. El demonio, con el permiso de Dios, lo tentaba, y él aprovechaba esos sufrimientos para ofrecérselos al Señor y así ganar más almas para él. El capitán Juan de Guarnido certificaba en el proceso, que fue público y notorio, que, de ordinario, tenía grandes luchas con el demonio, y que, la noche que murió el dicho siervo de Dios, se dijo en el convento que habían entrado en su celda los religiosos a verle, entendiendo que se moría, y que habían oído que estaba luchando con el demonio, a quien le decía: «Quita, maldito, vete de aquí, que no me han de vencer tus amenazas». El mismo testigo asegura que había en el convento una escalera que bajaba de uno de los claustros altos a la enfermería, la cual ordinariamente estaba cerrada y, si alguna vez la abrían, no pasaba persona por ella que no caía o se lastimaba. En una ocasión, subiendo por la escalera el venerable hermano Fray Martín de Porras, que iba en socorro de un religioso enfermo con un brasero de candela en la mano y alguna ropa a deshoras de la noche, había encontrado en un rincón de aquella escalera al demonio, y le había preguntado qué hacía allí, y le había respondido que en aquel paso tenía sus ganancias con los que pasaban por él, y diciéndole que se fuese a sus profundas cavernas malditas, no lo había querido hacer. Entonces se había quitado el cinto que llevaba puesto y le había dado con él diciéndole muchas palabras. El demonio se había ido y Fray Martín había hecho en aquel lugar 2 cruces, que vio este testigo en la pared, y que el dicho venerable hermano, después de lo referido, mandó hacer una cruz de madera de la altura de 1 vara y media
y la puso en el mismo lugar y sitio donde había hecho las de carbón. Y desde entonces hubo pasaje por la dicha escalera sin que sucediese mal alguno a ninguna persona de las que pasaban por ella. El sargento Francisco de la Torre, que estuvo hospedado en la celda de Fray Martín, declara que el siervo de Dios le llevaba de comer y de cenar con mucha caridad. Una noche, habiéndose recogido en la celda, vio que vino el dicho siervo de Dios a la celda y se encerró por dentro. Y sin hablar palabra, este testigo estuvo en la primera pieza de la celda y le oyó este testigo decir enojado, como hablando con alguna persona: ¿por qué has entrado aquí? ¿Qué tienes que buscar? Vete. Y así otras palabras injuriosas que le decía. Este testigo se extrañó de que el dicho siervo de Dios se enojase de aquella suerte, por ser, como era, muy pacífico y humilde en su condición y trato, y salió a querer ver a la puerta de la dicha alcoba con quien reñía. Y en ese instante vio al dicho siervo de Dios que lo traían rodando por la escalera y dándole muchos golpes sin que pudiese ver quién era, ni tampoco ver bulto alguno. Y luego vio este testigo que la celda ardía y también las alcobas en que estaba guardada la ropa de los enfermos. Y este testigo estuvo con notable turbación y miedo. Entonces, viendo el siervo de Dios arder el dicho fuego, empezó a dar voces, llamando para que le socorriese. Y ambos, cada uno por su parte, empezaron a apagar el fuego, y lo apagaron en efecto. Después, este testigo se fue a recoger sin preguntar cosa alguna, porque quedó despavorido y espantado, y en toda la noche no pudo este testigo dormir ni sosegar del miedo tan grande que recibió. Y, estando pensando en ello, oyó las 3 de la madrugada, y se levantó el siervo de Dios de la tarima en que estaba recostado, en la cual tenía una piedra por cabecera y una calavera al lado, y se fue a tocar el alba, como tenía por costumbre. Y luego se levantó este testigo a ver el daño que había causado el fuego y, mirando la parte y el lugar por donde lo habían apagado, no halló cosa alguna ni señal aún, con olor de humo, por lo que quedó con más temor y espanto, mayormente cuando había visto arder patentemente dicho fuego, y quedó presumiendo que aquello no podía haberlo hecho sino el demonio, perseguidor de los siervos de Dios. Algunas virtudes de Fray Martín. 1. Humildad. Fray Martín era muy humilde y se consideraba el último y el más pecador. Antonio José de Pastrana afirmaba haberle oído decir cuando se disciplinaba: «Ven acá, perro mulato, porque no eres muy agradecido a Dios por tantos beneficios como te ha hecho de haberte traído a la religión, a la compañía de tantos buenos, para que fueses bueno y no te perdieses. ¿Y no acabas de entender, mulato? Si te hubieras quedado en el siglo, ¿hubieras llegado a esta edad? No, porque te hubieran ahorcado por ladrón. Y teniéndote Dios en su casa, por no dejar de ser ladrón, hurtas el tiempo a las obligaciones de tu ocupación y oficio, y de servir a tus amos, que son los enfermos y religiosos, y te has hecho un haragán. Vuelve en ti y acuérdate de las misericordias de Dios, y sé muy agradecido». Fray Juan de la Torre oyó algo parecido. «Ven acá, perro mulato, ruin, ¿con qué correspondes a Dios los beneficios que te ha hecho de hacerte hijo de la Iglesia, cristiano, católico y religioso, en la compañía de tantos religiosos, nobles, doctos y santos? Ha sido grande la misericordia de Dios de no tenerte en el infierno por tus pecados y escándalos. ¿Hasta cuándo ha de durar esta mala vida, tu tibieza y flojedad en el ejercicio y ocupación que se te han encomendado?» Y cuando algunos religiosos lo trataban mal de palabra, con mucha humildad respondía, echándose en el suelo para quererles besar los pies, mientras le decían las dichas palabras. Su vestir era humildísimo y pobre, pues no traía más de una túnica de jerga que le daba hasta las rodillas, y sobre ella
el hábito sin más camisa a raíz de las carnes. Su cama era un ataúd con una estera por colchón y un pedazo de madera por cabecera. Y con ser tan rigurosa la usaba pocas veces, porque las más de las noches se dejaba llevar del poco rato de sueño en un poyo o banco a los pies de algún enfermo, cuando le veía fatigado o de riesgo. Y en la caridad fue tan grande que, sin encarecimiento, juzga este testigo que le podrían llamar, con justo título, Fray Martín de la Caridad. El padre Antonio de Estrada declara que, estando muy enfermo el siervo de Dios de unas cuartanas muy rigurosas que padecía todos los años por el tiempo de invierno, y, viendo que no tenía cama donde dormir por la humildad y menosprecio con que se trataba sin más abrigo, le mandó el padre Fray Luis de Bilbao, que era provincial, que por obediencia echase sábanas en la dicha cama y tuviese colchón. Visto lo cual, por el dicho siervo de Dios, le oyó decir este testigo, hablando con el dicho padre provincial con mucha humildad: a un perro mulato que en el siglo no tuviera que comer ni que dormir, manda a vuestra paternidad que se acueste entre sábanas. Por amor de Dios, que vuestra paternidad no me lo permita. En una oportunidad en que estaba enfermo el padre Pedro de Montes d'Oca, de un mal en la pierna, entró a servirle el hermano Fray Martín, y por no sé qué niñería que sucedió en la celda, se enojó con él el dicho Fray Pedro y lo deshonró, diciéndole que era un perro mulato y otras malas razones, a lo cual se había salido riendo de la celda el dicho hermano. Y al anochecer del día de este suceso, entró con mucha paz y alegría en la celda con una ensalada de alcaparras, diciéndole al dicho padre: «Ea, padre, ¿está ya desenojado? Coma esta ensalada de alcaparras que le traigo». Y, viendo el dicho padre Fray Pedro que había estado deseándolas todo el día y padeciendo el desgano de comer y el dolor de que le habían de cortar la pierna al día siguiente, pareciéndole cosa sería que le hubiese traído lo que había estado deseando y que aquella era obra de Dios, le pidió perdón al hermano Fray Martín y le agradeció el regalo, y con grande fervor le pidió que se doliese de él y mirase que estaban para cortarle la pierna, a lo cual el dicho hermano se llegó y se la vio y le puso las manos en ella, con lo cual quedó sano y libre de lo que le amenazaba. El padre Cristóbal de San Juan afirma que a los religiosos enfermos les servía de rodillas y estaba así asistiéndoles de noche a sus cabeceras los 8 y los 15 días conforme a las necesidades en los que veía estar, levantándolos, acostándolos y limpiándolos, aunque fuese las más asquerosas enfermedades, todo con un encendido corazón de ángel a vista de este testigo y de los demás sus hermanos. Y sigue diciendo el mismo testigo: resplandeció singularmente en la virtud de la humildad. Rara vez fue la que este testigo lo vio levantar los ojos de la tierra. Cuando entraba en las celdas de los religiosos le daban silla o banco en que se sentase, pero no lo admitía y prefería sentarse a sus pies en el suelo. Y, si acaso alguno le trataba mal de palabras, era el semblante de su rostro más alegre que si le hicieran alguna honra o lisonja, respondiendo a los oprobios que le hacían con palabras de grandísimo amor y mansedumbre. 2. Penitencia. San Martín hacía mucha penitencia, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de los demás. Fue muy abstinente en su comida y ésta se reducía a los días que la comunidad comía carne, a una escudilla de caldo y algunas verduras, en los días de pescado a algunas legumbres, y esto era muy moderado. Viéndolo parecía cosa imposible sustentarse así un cuerpo humano. Ayunaba todas las cuaresmas a pan y agua, desde el día Jueves Santo hasta el día de Pascua a mediodía, y este día por gran regalo comía unas yucas y camotes,
Y el segundo día comía, por la solemnidad de la Pascua, unas sopas y unas pocas coles sin comer carne. No se le conocía cama, sino una alacena que tenía en la ropería, la cual le servía algunos ratos del día, porque las noches las pasaba en oración en el capítulo y coro alto, que eran los lugares de su devoción. Todos los días, después de las oraciones, se encerraba en su celda y estaba en ella poco más de 3/4 de hora en oración y disciplina. Se azotaba con una disciplina que tenía de 3 ramales, que tenía de hierro en sus rosetas. Primera de Corintios 9:27. Bueno, aquí hago un paréntesis. Esta cita la puse yo porque a veces la gente se pregunta por qué los santos se golpean. Bueno, el mismo San Pablo también lo hacía, ¿no? Y San Pablo lo explica por si alguien quiere verlo, ¿no? Y acabada, llamada a este testigo, Juan Vázquez Parra, y le pedía le curase las espaldas con vinagre, lo cual hacía. Y viendo este testigo lo lastimado que quedaba de las espaldas, le dijo muchas veces que no hiciese aquello y que escogiese otros modos que había de penitencia, y siempre le respondía que todo aquello era nada para lo que merecía. Y todo esto se lo decía a este testigo con semblante alegre y risueño, sin mostrar flaqueza alguna. Y desde las 12:15 de la noche era la segunda oración y disciplina, unas veces en su celda y otras en la sala del capítulo delante de la imagen de un santo crucifijo. Y en ella estaba como cosa de 3/4 de hora, la cual se daba en las asentaderas con un rebenque de látigo torcido. Y en muchas ocasiones le vio este testigo en la sala del capítulo elevado y suspendido en alto de la tierra, haciendo oración. Y a las 5 de la mañana era la tercera oración que tenía, unas veces en la celda y otra en unos sótanos solitarios que hay en el convento, y allí se disciplinaba muy rigurosamente, dándose muchos azotes en las pantorrillas y en las plantas de los pies, y por no poderlo hacer bien el venerable hermano, le pedía a este testigo que le diese los dichos azotes con unas varas de membrillo, y así lo hacía, doliéndose mucho de las rigurosas penitencias que hacía. Marcelo de Rivera asegura haber oído a los religiosos del convento que el siervo de Dios salía algunas veces azotándose por el convento como en procesión y que le iban alumbrando 4 hermosísimos mancebos que se entendía eran ángeles. El mismo testigo afirma que todo el tiempo tocó a maitines y al alba y que solo dormía cuando le rendía el sueño en algún banco o en la cátedra del capítulo o a los pies de algún enfermo que estuviese de riesgo necesitado. Las Pascuas del Espíritu Santo tenía por devoción irse a holgar con 2 camisas que pedía de limosna, de jerga. Una de las 2 camisas de jerga era para Fray Juan Macías, su camarada y amigo, con las cuales se mudaban los 2 siervos del Señor y juntos se iban al platanal que tiene la huerta de la Recoleta, y allí hacían oración toda la Pascua con grandes penitencias de disciplinas. Hinchábanseles las espaldas y luego venía a mí, Juan Vázquez, a que le curase. 3. Caridad. A. Con los hombres. Uno de los rasgos característicos de la vida de San Martín fue su gran caridad con todos. El padre Fernando Aragonés, su compañero enfermero, afirma: era tan grande su caridad que no hubo cosa imaginable que no la ejecutase, sirviendo en sangrar y curar a los enfermos, dando limosnas a españoles, indios y negros, porque a todos los quería y amaba con singular amor y caridad. Casó huérfanas, vistió pobres y a muchos religiosos necesitados les remediaba sus necesidades, así de hábitos como de lo demás que les faltaba, y ninguno llegó a pedirle por Dios que fuese desconsolado. Y algunos hombres ricos le daban dinero para dar limosna por su mano, y a la puerta de la portería esperaban a dicho siervo de Dios, españoles pobres,
para que les curase postemas y llagas incurables, envejecidas y rebeldes a las medicinas. Y en 4 días que les curaba y ponía manos, las reducía a mejor estado, sanándolas. Lo mismo hacía a los indios y negros a quienes curaba el dicho siervo de Dios con ardiente celo de caridad y amor de Dios que ardía en su alma. Y en este tiempo hubo una peste en esta ciudad de una enfermedad que llaman alfombrilla o sarampión, en la cual tuvo este testigo en su enfermería 60 enfermos, los más de ellos mancebos novicios. Esta enfermedad daba crueles calenturas que se subían a la cabeza. El siervo de Dios estuvo sin parar de día y de noche, acudiendo a dichos enfermos con ayudas, defensas cordiales, unturas, llevándoles también a medianoche azúcar, panal de rosa, calabaza y agua para refrescar a dichos enfermos. Y a estas horas, maravillosamente, entraba y salía del noviciado, estando las puertas cerradas y echados los cercos. El mismo testigo señala que a mediodía, a horas de comer, iba el siervo de Dios al refectorio, comedor, y llevaba una taza y una olla para recoger su comida y lo demás que sobraba a los religiosos que comían a su lado. Y, si veía algún pobre a la puerta de dicho refectorio, era notable su inquietud hasta enviarle de comer. Y con no comer el dicho siervo de Dios más que pan y agua por su mucha abstinencia, quería que todos comiesen muy bien, por su mucha caridad. Y acabando de comer, sacaba su olla y su taza llena de comida y se iba a la cocina de la enfermería, donde le esperaban a aquellas horas pobres españoles, negros e indios enfermos, y hasta perros y gatos, que a aquella hora esperaban el sustento por mano del siervo de Dios. Y antes de repartir les echaba la bendición diciendo: Dios lo aumente por su infinita misericordia. Y así parece que sucedía, que se lo aumentaba Dios por su mano, pues comían todos y llenaban sus ollitas y quedaban todos contentos hasta los perros y gatos. Y en acabando, quedaba tan gozoso que decía que no había tal gusto como dar a los pobres. Y, estando repartiendo la comida a los pobres, cuando parecía que ya se acababa, y que no podía alcanzar para 4 o 6 de ellos, por más y más que acudiesen, para todos había, y sobraba para otros que viniesen. Su caridad la desplegaba en primer lugar con sus hermanos religiosos, de quienes era enfermero. Con ayuda de algunos ricos que le ayudaban, llegó a tener en la ropería para los enfermos ropa que se llegó a evaluar en más de 6,000 pesos, de donde vestía a los religiosos pobres que no tenían de dónde les viniese. Juan Vázquez Parra declara que se ocupaba todos los sábados de la semana en dar 400 pesos a 160 pobres, que se repartían de limosna, los cuales buscaba Fray Martín en martes y miércoles que juntaba, porque el jueves y viernes lo que buscaba era aparte para clérigos pobres, porque la limosna que juntaba el sábado se aplicaba a las ánimas del purgatorio, juntándola con la del lunes. La del domingo era poca, la ocupaba en comprar frazadas, mantas, para dar a algunas pobres negras y españolas, a unas camisas y a otras frazadas, y a cada una en particular de lo que necesitaba, les socorría antes de que se lo pidieran. Fue un hombre de grandísima caridad. En el oficio de enfermero que ejerció, usaba tanto de ella para con los religiosos enfermos que, además de asistirles con el mayor amor del mundo, le tenían todos por padre y amparo, llamándole Padre de los pobres. El padre Gonzalo García recuerda que en muchas ocasiones vio que en el convento entraban en la enfermería por la portería falsa algunos hombres que los traía heridos y con algunas heridas penetrantes y de muerte, y aplicando un mediano remedio a la herida y haciendo la señal de la Santa Cruz sobre ella, sin otros remedios,
dentro de pocos días quedaban sanos y buenos. Muchas veces se iba a la ranchería, donde estaban los negros a quienes llamaba tíos. Y en viendo al siervo de Dios, cada uno salía con un achaque, unos de llagas, otros descalabrados y otros con dolores que padecían. Y a todos los curaba con una cajita de ungüentos y trapos que llevaba, dejándolos consolados a todos. Y les reprendía sus vicios, y a algunos les decía lo que habían hurtado aquel día, y les reñía mucho. Y luego se iba a los aposentos de las negras enfermas viejas, y las curaba y consolaba, doliéndose de sus trabajos, todo lo cual era su recreación, su gusto y su deleite. Y no solo se preocupaba de los cuerpos, sino también de sus almas. Fray Francisco de Santa Fe declara que andaba en las haciendas del convento, enseñando la doctrina cristiana y la fe de Jesucristo a los negros e indios y gente rústica que asistían en ellas. A la gente rústica, como a negros e indios, los procuraba atraer al camino verdadero de la salvación, exhortándolos en Dios a que guardasen sus mandamientos y no le ofendiesen. A todos se encargaba mucho que no ofendiesen a su divina majestad y le amasen sobre todas las cosas, y a sus prójimos como a sí mismos, dándoles saludables consejos y procurándoles encaminar al camino verdadero de la salvación. B. Con los animales. También era de admirar su caridad con los animales. Cuando iba al gallinero de la enfermería, las gallinas se dejaban tratar por él y le agasajaban, rodeaban y festejaban como reconocidas de su caridad. Y si entraba a la caballeriza, las mulas y demás bestias llegaban amorosas y halagüeñas con particulares muestras de gusto. Y esto mismo sucedía con los perros, gatos y demás animales caseros que mostraban, donde quiera que lo veían, mucha inquietud en los halagos, dando muestras, como podían, del gusto que en verle recibían, tocándole y lamiéndole la ropa. En una ocasión, habiendo hallado en un muladar una mula para morir, porque le habían quebrado una pierna y estaba muy llagada, que de ninguna manera era de provecho para cosa alguna, la cogió el venerable hermano, y la curó y la entablilló, diciéndole: «Criatura de Dios, sana». Y dentro de pocos días estuvo buena y sana la dicha mula. En otra ocasión, yendo el venerable hermano por la calle a cierta diligencia, encontró a un perro que le habían dado una estocada, y que tenía las tripas afuera, y, doliéndose mucho de él, como lo hacía de otros, lo llevó a su celda, y allí lo curó de la misma suerte que si fuera persona racional, y le hizo cama hasta que estuvo bueno, teniendo grande cuidado con él y en su sustento. Estando un día este testigo, Francisco Guerrero, con el venerable hermano, entró de la calle un perro grande que venía malherido, y haciéndole muchas caricias y halagos que parecía conocerle, se dolió tanto de él que, de inmediato, le hizo su cama sobre una piel de carnero en su celda, y allí lo curó como si fuera una persona, y con el mismo cuidado, hasta que estuvo bueno, y, estando sano, vio este testigo que lo llevó hasta la puerta falsa del convento, y allí le dijo que se fuese donde estaba su amo. Y así lo hizo el perro, obedeciendo al siervo de Dios. El padre procurador de la comida tenía un perro viejo y sarnoso con mal olor, y por esta causa lo mandó matar a los negros de la cocina, los cuales lo ejecutaron luego, y sacándolo arrastrando para echarlo en el muladar, los encontró el siervo de Dios, y reprendiendo la poca caridad con aquel animal, mandó a los negros se lo llevasen a la celda, y encerrándolo el siervo de Dios en ella, se fue al padre procurador y le reprendió por la poca caridad y crueldad que había tenido con el perro, después de haberle servido y acompañado tantos años, 18, dándole tan mal pago. Y después de dicha reprensión, se fue a su celda
y se encerró en ella y resucitó al perro. El padre Arnaldo de Valdés declara que oyó públicamente decir que habiendo tirado un escopetazo a un gallinazo que estaba en el río a espaldas del convento, le hicieron con muchas postas en una pierna y, quebrándosela, se vino volando a la huerta del convento, donde le vio el siervo de Dios, que de ordinario estaba en ella sembrando hierbas medicinales para curación de los enfermos. Se llegó al gallinazo y lo cogió, a pesar de ser un animal muy medroso y cobarde, y con toda la mansedumbre el animal se estuvo quedo como aguardando el socorro del dicho siervo de Dios, el cual le curó la herida, continuando todos los días, llevándole de comer a la huerta, donde, cuando veía a cualquier otra persona, huía, menos del siervo de Dios, a quien aguardaba como si fuera su padre, y le reconociera el debido agradecimiento. En otra ocasión trajeron a los novicios unas ternerillas para divertirse, pero eran tan mansas que se quejaron de que parecían de palo. Entonces el siervo de Dios les trajo un torillo más vivo. Los 2 primeros días todo fue muy bien, pero al tercero se embraveció, y los novicios le tomaron miedo y ya no querían salir de las celdas, porque el torillo estaba en el patio. Entonces Fray Martín tomó una cañuela de carrizo en la mano y, yéndose para el torillo, le dio en las astas diciendo: «Yo no lo traje aquí para que estorbase el que los religiosos fueran a alabar a Dios en el coro. Váyase afuera y déjelos cumplir con su obligación». Y obediente el torillo, sin hacer movimiento alguno, salió del patio del noviciado y por los claustros del convento como una oveja. Un día estaba el siervo de Dios afligido al ver el daño que los ratones hacían en la ropa de los enfermos, y cogió un ratón y le dijo: «Hermano, ¿por qué hace daño con sus compañeros en la ropa de los enfermos? No lo mato, pero vaya y convoque a sus compañeros, que se vayan a la huerta, que allí les daré de comer todos los días». Y así fue que de las obras de la enfermería les llevaba todos los días su ración, y permitió nuestro Señor, en premio de su mucha caridad, que no hubiese más ratones en la ropería, como vio este testigo. Pero no solo en la ropería, también en la sacristía del convento había muchos ratones que destruían los ornamentos litúrgicos. El sacristán se quejaba continuamente. Fray Martín llevó de la enfermería una canasta y, entrándose con el sacristán en la pieza de la oficina que sirve para guardar los ornamentos de la sacristía, puso en medio de ella la canasta y con voces mansas, autorizadas y llenas de confianza, dijo: «Ea, hermanos ratones, todos se vayan recogiendo en esta canasta, que no es razón de que estén echando a perder los ornamentos que sirven al culto divino y empobrezcan la religión y la sacristía». Y, a la voz del siervo de Dios, se recogieron los ratones dentro de la canasta, a vista de algunos religiosos que se hallaron presentes, y los llevó cargados en la canasta a la huerta, prometiéndoles que les llevaría el sustento necesario a ella. Fernando Aragonés dice: «Parece que los animales le obedecían por particular privilegio de Dios, como se verá por un ejemplo y suceso prodigioso que este testigo vio, y fue el caso que debajo del sótano, que está debajo de la enfermería del convento, parieron una perra y una gata, y pareciéndole al siervo de Dios que podrían morirse de hambre, madres e hijos, cuidaba todos los días de llevarles un plato de sopas, y mientras comían les decía: «Coman, callen y no riñan». Y sucedió que un día salió un ratón a querer comer en el dicho plato, y, viéndole el siervo de Dios, le dijo: «Hermano, no inquiete a los chiquillos, y si quiere comer, meta gorra y coma y váyase con Dios». Y así lo hizo que, sin inquietarse, ni el dicho ratón, ni los dichos perrillos, ni gatillos, comieron con mucha quietud, lo cual vio este testigo por haberle llamado a verlo el siervo de Dios. Fray Juan López manifiesta que vio
comer juntos sin ofenderse perros, gatos y ratones. Fray Antonio de Morales asegura que en una ocasión mandó a un perro, a un gato y a un ratón que comiesen juntos, como si fueran de una misma especie, y acabado el mantenimiento, se fueron cada cual por su parte, obedientes a la voz del siervo de Dios. San Martín de Porres, el humilde médico de Dios. Segunda parte. Escrita por el Padre Ángel Peña Benito, de la Orden de Agustinos Recoletos. 4. Amistad. Sería interminable la lista de amigos, porque lo querían y consideraban no solo un amigo cercano, sino también como un padre, a quien podían acudir con confianza, especialmente en los momentos difíciles para recibir una ayuda, un consejo o curación de sus enfermedades. De modo especial amaba a los novicios del convento, a quienes llamaba hijos, pero todos lo querían porque a todos hacía el bien con caridad y alegría. Por eso podemos decir que era el amigo de todos. 5. Alegría. Los santos son las personas más felices del mundo porque están más cerca de Dios, que es la alegría del mundo. San Martín no era una excepción. Por más que algunos se espanten de sus grandes penitencias, los testigos del proceso coinciden en afirmar que era un hombre muy alegre, aunque no lo manifestaba externamente con grandes carcajadas, sino con una sonrisa sencilla que transmitía amor y paz. Su sobrina Catalina de Porras dice que tenía el semblante muy alegre y risueño. El padre Salvador de la Mota asegura que tenía siempre el rostro muy alegre. El capitán Juan de Guarnido, que era su amigo, afirma que siempre estaba con el semblante alegre y risueño. El padre Antonio Gutiérrez lo recalca diciendo que ayudaba a todos con mucho agrado y con el semblante alegre y risueño. El padre Cristóbal de San Juan certifica que cuando algunos lo trataban mal, el semblante de su rostro era más alegre que si le hicieran alguna grave honra o lisonja, respondiendo a los oprobios con palabras de grandísimo amor y mansedumbre. Francisco Ortiz lo encontró un día con grande alegría y muy risueño, hablando la lengua china. El padre Francisco de Arce pudo decir de él que fue muy pacífico y amoroso, y jamás lo vio este testigo airado el rostro ni acción impaciente, sino que trajo siempre el rostro alegre y el corazón pacífico y quieto, dando a entender que en él y en su alma moraba la gracia del Espíritu Santo y regía sus acciones. Amor a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía fue el amor de su vida y el centro de su corazón. Se confesaba a menudo y recibía el Santísimo Sacramento. El día que lo recibía no aparecía en el convento y se metía dentro de una cátedra que está en la sala del capítulo para poder estar oculto y rezar con más devoción y recogimiento. El sargento Francisco de la Torre declara que era tan devoto del Santísimo Sacramento que se acuerda este testigo que, en una ocasión, andando buscándole por todo el convento, algunos religiosos habían tocado la puerta de su celda. La abrió este testigo y dijo que no estaba dentro, y fue en busca suya y lo halló que estaba en el tejado de la iglesia en un escondido rincón que había en él muy solitario, haciendo oración, hincado de rodillas y puestas las manos con grandísima devoción, mirando a la parte donde estaba colocado el Santísimo Sacramento. Estaba suspendido en el aire más de 2/3 en alto de la tierra y tan transportado y fuera de sí que, aunque este testigo lo llamó 3 veces, no le respondió cosa alguna y que parecía inmóvil, con lo que, por no interrumpirle, lo dejó solo y se fue. Fray Francisco de Santa Fe lo vio una vez al salir de la comunión, con el rostro como si fuera de un ángel. Al entender y juicio de este testigo que no sabe decir cómo ello era, el padre Antonio Gutiérrez anota que el tiempo que le sobraba, después de hacer lo que tenía que hacer en la enfermería, se ocupaba de hacer oración delante del Santísimo Sacramento y de la imagen de Nuestra Señora la Virgen María, y de otros santos de quienes era muy devoto.
Nunca estaba ocioso, su vida era continua oración. Hiciera lo que hiciera, pero le gustaba el silencio y estar a solas con Dios, en especial disfrutando de su presencia en la Eucaristía. Amor a la Virgen María. María estaba siempre presente en su vida como una buena madre. Llevaba siempre un rosario al cuello y otro en el cinto, como era costumbre en los religiosos en el Perú, y todos los días rezaba el rosario como buen dominico. Fue cordialísimo devoto de la Santísima Virgen Nuestra Señora, a quien amaba y veneraba con singular reverencia, en cuya capilla pasaba las noches en oración ante esta divina reina, con quien consultaba todo lo que había de hacer, valiéndose de su intercesión ante su divino Hijo, por lo cual en todo cuanto ponía a mano le sucedía bien. Y asimismo se sabe que traía siempre un rosario colgado al cuello y otro en las manos en que ejercitaba la oración del Ave María, no soltando el rosario sino cuando se había de ejercitar en algún acto de ministerio de sus oficios. Algunos religiosos certificaron que en diferentes ocasiones le había hablado una imagen de la Virgen que estaba en el De Profundis, y hoy está colocada en una capilla que hay en la portería principal del convento. Fray Domingo Gil declara haber oído a religiosos graves y llenos de virtud que, queriendo la Divina Majestad y la Santísima Virgen María remunerar la continua asistencia de Fray Martín al oficio menor de Nuestra Señora, que la comunidad le reza a medianoche antes de entrar a Maitines, en presencia de una imagen de la Virgen Nuestra Señora, muchas veces se quedaba el siervo de Dios, el último, y salía tras la comunidad, y que, en esas ocasiones veían los religiosos que 2 ángeles le iban alumbrando con antorchas en las manos, lo cual vieron repetir muchas veces. La amaba tanto que no es de extrañar que en la última enfermedad se le apareciera la Santísima Virgen, su patrona y abogada, con otros ángeles y santos. Dones místicos. A. Éxtasis y levitación. Uno de los dones místicos que Dios concede a sus siervos es el del éxtasis, un estado en el que está tan absorto en Dios que permanece inmóvil e insensible a los estímulos exteriores. Este estado puede, en algunos casos, llegar a la levitación, es decir, el santo puede levantarse del suelo y permanecer suspenso en el aire hasta por varias horas. El padre Gonzalo García declara que era público y notorio en el convento que en la sala del capítulo se abrazaba con un santo crucifijo que está en ella, suspendido de la tierra en alguna distancia de alto, y estaba el hermano Fray Martín de Porras con el dicho crucifijo, de tal suerte que sus brazos lo tenían con los suyos, cosa que causaba notable admiración. Juan Vázquez Parra asegura que una vez que habían ido a sembrar manzanilla a las lomas de Amancaes, se puso a hacer oración hincado de rodillas, dando gracias a Dios nuestro Señor, y, dirigidos los ojos al cielo, vio este testigo que también se elevó y, suspendido en alto de la tierra, estuvo más de 1 hora y media. El mismo testigo certifica que un día, yendo como a las 2 de la tarde a entrar en la celda del venerable hermano, que estaba en oración delante de la imagen de un santo crucifijo que tenía en la celda, lo vio con los brazos en cruz y en la mano derecha una cruz, inclinados los ojos en el dicho crucifijo. Y de esta suerte lo vio suspendido en el aire de altura de un hombre, poco más o menos, visto lo cual quedó tan espantado y despavorido que le obligó a retirarse atrás a toda prisa y fue a llamar a un religioso lego llamado Fernando, que asistía en la botica, y, contándole el caso, le dijo que callase la boca y cerrase la puerta, y que vería tanto de lo referido que no se espantase de cosa alguna. El padre Antonio de Estrada declara que le contó Fray Pedro de Mendoza, religioso lego, persona de mucha virtud y penitencia, que una noche, estando Fray Martín orando en el altar de Nuestra Señora del Rosario, hubo un temblor muy grande y que había visto en el altar de nuestro Padre Santo Domingo que estaba hincado el siervo de Dios haciendo oración, levantado del suelo como una cuarta en alto elevado, con las manos puestas en cruz
y que de la punta de la barba le salía un globo de fuego, el cual le bañaba el rostro y remataba en la mitad de la cabeza, y que también había visto en esa ocasión que nuestro Padre Santo Domingo, que estaba y está presente en dicho altar, tenía vuelta la cara al altar mayor y las espaldas al cuerpo de la iglesia. B. Bilocación. La bilocación es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. Se conoce con seguridad que San Martín tenía el don de bilocación y que, mientras estaba presente en el convento, cumpliendo sus diarias obligaciones, se le veía en otro lugar distante, haciendo obras de caridad. El doctor José Manuel Valdés nos habla de un comerciante de Lima, amigo de Fray Martín, que debió viajar a México. Estando en esa ciudad le sobrevino una grave enfermedad y, entonces, se acordó de su amigo Fray Martín, que ya le había curado en alguna ocasión estando en Lima, y lo invocó diciendo: «Mi amado Fray Martín, mi enfermero, estoy gravemente malo en esta ciudad, pídele a Dios que me libre de esta enfermedad». Y diciendo estas y semejantes súplicas, vio entrar por la puerta de su dormitorio al beato Fray Martín, quien le dijo: «Confía en Dios, que de esta enfermedad no morirá», y le aplicó algunas medicinas. Al preguntarle a Fray Martín dónde estaba, le respondió: «En el convento». El comerciante creyó que estaba en el convento de México, y al día siguiente, que ya estaba sano, fue a visitarlo, pero allí nadie sabía nada, y cuando regresó a Lima fue a visitarlo al convento de Santo Domingo, donde algunos religiosos le confirmaron que nunca había salido de Lima, sino para ir a la hacienda de Limatambo. Otro caso parecido ocurrió también con un amigo de Fray Martín que, estando en Portobelo, Panamá, se enfermó, y Fray Martín acudió a sanarlo en bilocación. Fray Antonio José Pastrana dice que, por casos que se averiguaron, estuvo Fray Martín en Bayona, Francia, en un hospital que hay en dicha ciudad, y dispuso y fundó otro en Berbería, para los cristianos cautivos, y estuvo en Japón consolando a los nuevos convertidos. Francisco de Arce declara que oyó decir a un religioso de probada virtud que escribió la vida de dicho venerable hermano Fray Martín de Porras, que iba al Japón los más días en espíritu y que ya se comunicaba con los de aquellas naciones. C. Agilidad. Es la traslación corporal casi instantánea de un lugar a otro, a veces muy lejano de donde nos encontramos. En la vida de San Martín se conocen casos de estos. El padre Alonso de Arenas afirma que un día, en la hacienda de Limatambo, estando trillando los mayordomos y chacareros trabajadores en una era de trigo, habían oído unas yeguas chúcaras con que trillaban, y habían saltado una tapia, y habiéndose hallado presente el dicho venerable hermano Fray Martín de Porras, había corrido tras ellas y las había alcanzado y traído por delante a la dicha era, de donde habían huido. Y entonces le dijo a este testigo el dicho padre, que había tenido por cierto que el dicho venerable hermano tenía el don de la agilidad. Pero algo más maravilloso fue hacer que un grupo de religiosos pudiera cubrir en un instante una gran distancia de modo sobrenatural. Lo cuenta uno de los que vivieron esta experiencia, Fray Francisco Velasco Caravantes. Un día de primavera había salido un grupo de religiosos jóvenes al cerro de Amancaes, que está del convento más de media legua. Concluida la merienda y viendo que cerraba la noche, hizo Fray Martín recoger a toda prisa todo el carruaje y dijo a los hermanos religiosos, que era en número más de 30, «Ea, chiquillos, tomen las capas, que es hora ya de recogernos y hacemos falta en casa». Y viniendo todos a pie el trecho referido y habiendo oído la oración en un callejón que dista casi media legua del convento, se hallaron en él en medio de 4 credos, sin saber por dónde ni cómo habían venido, mas entretenidos y divertidos con la misma actividad y fervor del siervo de Dios que los alentaba a caminar, lo cual vio y experimentó este testigo por ser uno de los que fueron al dicho recreo.
El padre Gaspar de Saldaña relata que, hablando sobre la vida de Fray Martín con el padre Tristán de Silva, predicador general de la orden, le había dicho que una noche, estando velando en el claustro principal, vio una luz grande, y pareciéndole que ya era de día, miró qué era aquello y vio que pasaba volando el dicho Fray Martín de Porras y entraba por el arco que está antes del dormitorio de los hermanos Legos, donde tenía su celda el hermano Barragán. Aquí se habla de volar, por supuesto traspasando puertas y paredes. D. Sutileza. Consiste este don místico en el paso de un cuerpo a través de otros, al igual que Jesús que se presentaba ante sus discípulos estando las puertas cerradas. Juan 20 del 19 al 26. Doña Catalina Ramírez declaró que estaba enfermo de erisipela en una pierna el que fue después su marido, Rodrigo Meléndez. Se hallaba en una celda del convento y una noche, muy afligido, estando a la puerta de la celda con llave, dijo el dicho Rodrigo Meléndez: «¿Quién tuviera ahora agua caliente para darse un baño?». Y al punto había entrado el dicho siervo de Dios con el agua caliente y le había dado un baño con que había quedado admirado, sin saber por dónde había entrado, y que, preguntándoselo al dicho siervo de Dios, le había respondido que él tenía modo para ello, lo cual le contó a este testigo y oyó decir muchas veces en presencia de sus hijos al dicho su marido, y que era milagro aquella entrada, porque estaba cerrada la puerta y la llave puesta en la cerradura por dentro. Estando enfermo de hidropesía, Fray Diego de Medrano, amigo de este testigo, Juan de Guarnido, lo llevaron a la enfermería del convento. Al cabo de algunos días lo desahuciaron los médicos y lo velaban de noche. Él lo velaba con otro religioso en su celda, de día y de noche. Una noche, habiendo cerrado la puerta de la celda con llave y echado la aldaba que tenía por dentro, se echaron a dormir vestidos. Y estando dormidos como a las 3 de la mañana, sintió este testigo que a la cara le llegaba algún género de candela que le calentaba el rostro y, entonces, despertó y oyó que le dijo a este testigo y al otro religioso el dicho venerable hermano Fray Martín, que se había entrado en la habitación, riñéndoles del descuido que tenían del enfermo. Y habiendo encendido la luz, vio este testigo que el venerable hermano traía en la mano un brasero de candela juntamente con una camisa y unas sábanas para el enfermo, que lo hallaron en el suelo frío y casi muerto, sin poder hablar, y había venido a socorrerle en aquella necesidad sin ser llamado. Y yendo a mirar por dónde había entrado, se halló la puerta de la celda cerrada de la misma suerte que la habían dejado cuando se habían echado a dormir, y el dicho enfermo, dentro de breves días, estuvo bueno y sano de la enfermedad. Luces o resplandores sobrenaturales. Consiste este don en luces o resplandores sobrenaturales que aparecen en los cuerpos de los santos, especialmente durante el éxtasis. Juan Vázquez Parra declara: «Una noche, estando yo acostado y Fray Martín tendido en el suelo boca abajo, con un ladrillo arrimado a las narices, hallé la celda muy clara y resplandeciente, y un religioso sacerdote que había venido de Huancavelica, llamado Fray Juan, me dijo: «Ten, no abras la puerta, que estoy toda la noche dando gracias a Dios de ver tanta luz donde no hay vela». El padre Gonzalo manifiesta que Fray Martín tenía amedrentado al convento porque le veían salir de la sala del capítulo rodeado de luces y resplandores que alumbraban el claustro principal donde está la dicha sala, y de allí volvía hasta el coro alto de la iglesia del dicho convento, donde desaparecía. Invisibilidad. Esta era también una característica de San Martín, pues los días que comulgaba no aparecía por el convento por más que lo buscaban, a no ser que hubiera una grave necesidad o fuera mandado venir en virtud de la obediencia. Juan Vázquez de Parra asegura que un día, a las 2:30 de la tarde, entró don Cristóbal de la Cerda, alcalde de la corte de la Real Audiencia de Lima, a buscar a 2 delincuentes que estaban en los sótanos que están debajo de la cocina de la enfermería, y, entrando por la cocina principal a la lavandería,
Entraron en la huerta y prosiguieron hacia el sótano. Los delincuentes, que tuvieron noticias de que iban en busca suya, subieron por la cocina de la enfermería y se fueron a la celda del venerable hermano diciendo: «Padre, por amor de Dios, socórranos, que viene la justicia tras nosotros y está ya aquí». A lo que respondió el siervo de Dios: «Vengan acá e hínquense de rodillas y encomiéndense a Dios». Apenas se hincaron de rodillas cuando entró el alcalde de la corte en la celda donde estaban los delincuentes, y también Fray Martín, hincado de rodillas, y poniéndose delante de ellos, el señor alcalde dijo a sus ministros: «Miren esos colchones si están por ahí». Y eran los 3 cuerpos los colchones, y se salió de allí sin haber visto nada, cuando los tenía debajo de sus pies. El mismo testigo manifiesta que un día a las 10 de la mañana estaba el padre maestro Osorio buscando a Fray Martín. Se encontró con este testigo y, habiéndole preguntado por él, le dijo que no estaba en su celda, siendo así que estaba en ella en oración como lo hacía de ordinario en su celda. Y quitándole a este testigo la llave, abrió y entró dentro. Y estaba el venerable hermano de rodillas en su oración, suspendido de la tierra en alto, y este testigo lo vio delante de un santo que tenía por su abogado, nombrado San Auxilio, en la forma que este testigo lo había visto elevado otras veces y, aunque dicho vicario lo buscó, no lo halló ni lo vio, y se salió de la celda arrojándole la llave a este testigo, haciéndose invisible. G. Perfume sobrenatural. Este don místico es un cierto perfume de exquisita suavidad que sale del cuerpo de algunos santos durante su vida o también de sus sepulcros o reliquias después de su muerte. A este respecto cuenta el padre Juan Ochoa de Verástegui que, viéndole limpiar los baños del convento y, aunque pudiera pensar que tuviera algún mal olor, siempre estaba con lindo olor de su persona y que jamás le olió mal, trayendo como traía el siervo de Dios un saco a raíz de las carnes y, con lo que trabajaba todos los días, sudaba mucho. Y aunque este testigo llegó muchas veces a abrazarle, siempre le halló con un suave olor de su persona. Igualmente, Francisco de Santa Fe afirma que a su muerte acudió grandísimo concurso de gente de todos los estados sin ser llamados a la iglesia del convento a venerar su cuerpo, tocando rosarios, besándole las manos y los pies, y que su cuerpo quedó tan tratable y de olor tan suavísimo que parecía estar vivo, y todos lo veneraban por santo. Juana de Reyes declaró que, habiendo puesto el cuerpo de Fray Martín en la capilla mayor, sintió un olor tan suavísimo que le pareció no haber otro alguno en el mundo con quien compararlo. Y así se le dijo a las demás sus amigas con quien iba, preguntándole si sentían lo mismo, a lo que le respondieron que sentían y olían lo mismo. Antonio de Alarcón recuerda que, después de la muerte de Fray Martín, este testigo tuvo a muy grande suerte alcanzar entre las reliquias que se repartieron a la devoción del pueblo, un jubón, el cual despedía de sí un olor y fragancia suavísima, especialmente a lirios y azucenas, en que reparando este testigo para certificarse de esta verdad, lo mostró a otras muchas personas que verificaron lo mismo. Incluso después de varios años, en 1664, al hacer el traslado de su cuerpo a la iglesia, los huesos estaban frescos y con alguna carne viva y un olor tan agradable que parecía haberlo allí presente. H. Profecía. Es el conocimiento sobrenatural de cosas futuras. Fray Martín sabía a los enfermos que se habían de morir desde el principio de sus enfermedades, y se lo decía a este testigo con mucha sencillez algunas veces. Sabía los hurtos que se hacían de la ropa y de la ropería, y quién se los había hurtado, y dónde los tenía. Iba y lo sacaba de donde estaba y lo volvía a ella. Decía a algunos lo que les había de suceder y a otros los pensamientos que tenían, como a este testigo le sucedió muchas veces. Un día, Fray Martín fue llamado por el cirujano Zúñiga. Al llegar a su casa lo encontró muy mal del tabardillo, fiebre tifoidea. El cirujano le dijo: «Padre,
muy malo me siento y conozco que esta enfermedad es mi muerte. Y respondió el venerable Fray Martín: téngalo así entendido y dele muchas gracias a Dios por las mercedes que le hace, que en otro peor tiempo le pudiera coger. Le dijo el paciente: Padre, si mi hora es llegada, cúmplase la voluntad de Dios. Pues hijo, así lo puede hacer, y disponga su testamento que mañana a estas horas ha de dar cuenta a Dios. Y así sucedió. Fray Fernando Aragonés tuvo un disgusto con un prelado superior, por lo cual andaba triste, pensando qué medio o camino tendría para ordenarse sacerdote. Era hermano lego, como lo habían conseguido otros. A lo cual entró el dicho siervo de Dios y le dijo: ¿qué tristeza es esa? Consolaos, de aquí a 14 años estaréis quitado de estas cosas. ¿Por qué? ¿Me habré muerto? No, vos aspiráis a ser de corona, sacerdote. Para entonces ya lo habréis conseguido y, cuando volváis, ya no me hallaréis vivo y conoceréis esto. Y sucedió todo como lo dijo a este testigo. El padre Cipriano de Medina cuenta algo personal. Un día estaba con los demás novicios y otros religiosos en la rasura, corte de pelo. Algunos compañeros, como haciendo burla de este testigo, le dijeron al hermano Fray Martín: hermano, haga la rasura al hermano Fray Cipriano, que es el feo de la casa. Porque en aquella edad este testigo era muy pequeño y muy grueso, y tenían tanto vello en el rostro que le afeaba demasiado, por cuya razón le llamaban en todo el convento el feo. Habiendo oído Fray Martín la risa con que lo decían, con la modestia que acostumbraba, dijo: feo lo llamáis porque lo veis chiquito, pero él crecerá y será honra de nuestra religión, orden, y religioso de grande estatura. Al cabo de un año, poco más o menos, tuvo este testigo una enfermedad de calenturas muy grandes, y estuvo en la cama 4 o 5 meses, y, sanando del achaque, se levantó con media vara de cuerpo más de lo que tenía cuando se enfermó, de modo que no le pudieron servir los hábitos que antes tenía, y fue necesario hacerle otros nuevos con mucha admiración de todo el convento. Y discernimiento de espíritus. San Martín tuvo el don de conocer los secretos del corazón de las personas y también el conocimiento de muchas cosas de modo sobrenatural. En una ocasión, a un negro de la enfermería le hurtaron su cama, que era un colchón y una frazada, manta. Y habiéndoselo dicho el negro al siervo de Dios, le respondió: aguárdame aquí. Y fue a la celda de un fraile y la sacó de ella, diciéndole: Padre, si su muchacho no tiene cama, cómpresela usted y no vaya el muchacho a hurtarle la cama al negro. Y la cargó y se la entregó. El padre Alonso de Arena, siendo lector de artes en el convento, había salido una mañana muy afligido de flaqueza de estómago y venía pensando dónde hallaría una escudilla de mazmorra de chuño. Y yendo por los claustros con este pensamiento, se había encontrado con el venerable hermano y le había dicho: hermano lector, ¿quiere vuestra paternidad una escudilla de chuño? Y quedándose admirado de ver una cosa tan rara que él solo había pensado, le dijo que sí, y se la había llevado a su celda y había socorrido su necesidad. Precisamente por eso, porque conocía los corazones y porque Dios le daba una especie de ciencia infusa sin haber estudiado, le consultaban como a oráculo del cielo los prelados por la prudencia, los doctos por la doctrina, los espirituales para la oración, los afligidos para el desahogo, siendo medicina general para todos los achaques. J. Don de curaciones. Es el don de sanar enfermos incurables con el poder de Dios. De estos hay muchísimos casos que podríamos sacar de los testimonios del proceso. Narraremos unos pocos de los que podemos sacar la conclusión de que Fray Martín fue enviado a la tierra especialmente como médico de Dios. Al padre Andrés Martín, siendo recién profeso, enfermó de tercianas, fiebres, tan grandes que nunca entendió llegar a tener salud, y llegó a tal extremo que estuvo ya sin esperanzas de vida.
El hermano Fray Martín de Porras un día le dijo que no se desconsolase y que, si quería, aquella noche bañase en la pila que había en el claustro del noviciado. Y reconociendo este testigo el mal tan grande que padecía, se rió mucho de lo que le decía el dicho Fray Martín, y le volvió a insistir que se bañase en la pila de agua, que con eso estaría bueno. Y fue y se metió en la dicha pila de agua para bañarse como le había dicho el hermano Fray Martín de Porras, y, estando dentro de ella, se quedó entumido todo el cuerpo, de tal suerte que fue menester que un religioso lego de dicho noviciado lo sacase de la dicha pila, y lo llevó a la cama, donde se acostó, y este testigo se quedó dormido hasta las 3 de la tarde del día siguiente, que despertó bueno y sano del mal que padecía, sin hacer remedio alguno más que bañarse en la dicha pila. El capitán Juan de Guarnido declara que hallándose con el pie y la pierna derecha hinchados y tener muchos granos gruesos a modo de diviesos que se le reventaban, de lo cual tenía grandes dolores, envió a llamar al venerable hermano Fray Martín para que le viese y le aplicase alguna medicina, y después de haberlo visto, empezó a decir que no era nada, y haciéndole la señal de la cruz en la dicha pierna y pie con saliva, sin otra medicina, luego se le deshinchó y estuvo bueno y sano, y dio infinitas gracias al Señor por las mercedes que había recibido por intercesión de su siervo. Francisca, una negra esclava, declara en el proceso que, a causa de una pelea, trajeron a un negro herido de muerte que llevaba colgando las tripas. Habiendo venido Fray Martín, vio la herida y volviendo a su celda regresó con un poco de vino y romero y se puso de rodillas delante del negro herido y estuvo chupando con su boca la herida, sacándole la sangre. Y después con el vino le lavó la herida y luego le puso en ella el romero mascado y, sin otra cura ni medicina, lo envió. Y dentro de 4 días lo vio este testigo bueno y sano, y se quedó maravillado de ver que tan presto estuviese bueno de una herida tan peligrosa como la referida, y siendo curado con tan poca medicina como el romero y el vino. Monseñor don Feliciano de Vega, obispo de La Paz, electo y arzobispo de México, estaba desahuciado de todos los médicos, quienes recomendaron que le dieran el viático y la extrema unción. Llamaron a Fray Martín y el obispo mandó que se llegase a la cama y le diese la mano. ¿Para qué quiere un príncipe la mano de un pobre mulato donado? Y el señor arzobispo le dijo: poned la mano de este lado, donde tengo el dolor. Y luego, al punto se sintió sin el dicho dolor, poniéndole la mano el dicho Fray Martín. Y reconociendo él la acción, se turbó y se le puso el rostro muy colorado y comenzó a sudar en extremo y dijo: ¿no basta ya, señor? Y el arzobispo respondió: dejadla estar donde la he puesto. Y estando otro rato así, se halló del todo aliviado, libre de la calentura, con admiración grande de los presentes y mucho mayor de los médicos que volvieron por la tarde y, a voces, unos y otros decían que era una maravilla que Dios había obrado por este siervo suyo. Pero lo más espectacular fue la resurrección de un religioso. Cuenta el padre Fernando Aragonés que había un hermano lego enfermo, al cual encontraron un día muerto, a lo que mandaron llamar a Fray Martín, quien visto esto, le dijo al enfermero menor que tocase las tablas para que viniese la comunidad, y empezaron a rezar el salterio. Y el siervo de Dios cerró la puerta y estiró el cuerpo y lo descubrió para amortajarlo, y tomó el hábito para vestírselo y, antes de ponérselo, hizo oración a un santo Cristo crucificado que tenía el difunto a la cabecera, y este testigo, mientras oraba, se retiró y estuvo parado arrimado a una mesa. Y acabada la oración, el siervo de Dios se llegó al oído del difunto y le dio una voz diciendo: Fray Tomás. A este grito primero respiró como que echaba una ventosidad del vientre por la boca, y el siervo de Dios volvió a llamarlo por segunda vez y respiró, como cuando una persona está en las últimas boqueadas, y el siervo de Dios le llamó por su nombre por tercera vez, y entonces respiró recio. Y dijo el siervo de Dios: ¿no veis que está vivo? Lo más maravilloso de todo era que curaba enfermedades incurables
casi instantáneamente con el poder de Dios. Con frecuencia, para disimular, les daba a tomar agua caliente o ponía un ungüento en las heridas, o un poco de tierra o un emplasto de hierbas, para hacer creer que era el remedio el que curaba, para que no lo ensalzaran, pues prefería quedar humildemente en segundo lugar. A veces le decía al enfermo: «Yo te curo y Dios te sane», como diciendo: «Yo pongo el remedio de mi parte y, si te curas, es por obra de Dios y no mía». Por eso podemos decir, una vez más, que Fray Martín era un instrumento de Dios, el médico de Dios para los enfermos. San Martín de Porres, el humilde médico de Dios. Tercera y última parte. Escrita por el padre Ángel Peña Benito, de la Orden de Agustinos Recoletos. Última enfermedad y muerte. Hasta los 40 años gozó Fray Martín de buena salud, pero en 1619 empezaron unas cuartanas, fiebres con frío que se repetía cada 4 días, producidas por el paludismo. Según afirma Fray Francisco de Santa Fe, en el tiempo que lo conoció, todos los años padecía por cierto tiempo señalado una enfermedad de cuartanas, las cuales pasaba en pie, sin regalo alguno y sin que dejase de hacer sus ordinarios ejercicios, como si estuviera bueno, llevando la dicha enfermedad con mucha paciencia y alegría. El padre Andrés Martínez manifiesta que, desde 1630 más o menos, andaba siempre enfermo y nunca dejó de acudir así a la obligación de religioso como al socorro y necesidad de la enfermería y religiosos de ella, y a los pobres que le buscaban en sus aflicciones y necesidades, y todo lo llevaba con gran amor y siempre con mucho contento, como si no tuviera cosa alguna, y con mucha paciencia, conformándose siempre con la voluntad divina. Para el año 1639, con casi 60 años, hacia finales del mes de octubre, cayó con la enfermedad llamada tabardillo o tifus. Esta enfermedad tenía fama de incurable y quitaba la vida en 2 semanas. Fray Martín era consciente de que iba a morir. Por eso, mandado el médico que le curaba hacerle medicamentos en que precisamente había de matar algunos animales, como eran pajarillos, palominos y gallinas, lo sentía en extremo y le oyó decir diversas veces que ¿para qué mataban aquellas criaturas de Dios? Supuesto que la voluntad divina era llegada de que muriese y no le habían de aprovechar. Y así sucedió que murió de la dicha enfermedad. El padre Antonio Gutiérrez afirma que, habiendo puesto el superior a otro hermano para que le asistiese de enfermero, le pidió que le diesen por enfermero a este testigo y así lo hizo, y le asistió como tal hasta que murió. Fray Francisco de Santa Fe recuerda que Fray Martín tenía una cadena que este testigo le vio quitar en la última enfermedad que tuvo, que casi la tenía metida en las carnes, y, estando para morir, los superiores y médicos le mandaron que se quitase la túnica de jerga tosca de que suelen hacerse las albardas. Fue grandísimo el sentimiento que en ello tuvo y fueron grandes los esfuerzos que hizo en contra, y todos los circunstantes, así religiosos como seglares, se admiraron, viendo lo mucho que el dicho siervo de Dios lo repugnaba para que no se la quitasen. Para que se echase en cama con sábanas fue necesario que el superior se lo mandase bajo obediencia. Y como la enfermedad empeoraba, se confesó y recibió los santos sacramentos de la Eucaristía y extrema unción con muchas lágrimas y señales de penitencia, haciendo muchos actos de amor de Dios. El virrey de Chinchón, don Luis Fernández de Bobadilla, iba de vez en cuando a visitar a Fray Martín al convento para consultarle cosas de gobierno. En su última enfermedad también fue a visitarlo, pero tuvo que esperar fuera de la celda 1/4 de hora, porque estaba en éxtasis. El virrey le besó la mano y le pidió que, cuando estuviera en la presencia de su divina majestad, le pidiese que se sirviera darle buena muerte para que fuese a gozarle eternamente, y asimismo le diese buenos y felices sucesos en su gobierno para su divina honra y gloria.
Cuando salió el virrey, el prior le reprendió por haberle hecho esperar. El siervo de Dios le respondió con humildad que los príncipes y señores de la tierra no tenían lugar donde estaban los grandes del cielo, que habían estado la Santísima Virgen, su patrona y abogada, su padre Santo Domingo y San Vicente Ferrer, acompañados de otros santos y ángeles, y que con tanta santa visita no le quedó capacidad para recibir otra. El capitán Juan de Guarnido nos dice que la noche que murió el siervo de Dios, diciéndole un religioso que se encomendase al glorioso Padre Santo Domingo, le había respondido que allí lo tenía presente, que estaba acompañando a la Virgen Santísima y a Santa Catalina y al Señor San José, sus devotos. Cubierto de sudor mortal, haciéndose del Santo Cristo, viéndolo este testigo le volvió a decir si tocarían tablas para llamar a la comunidad y, bajando la cabeza, le dijo que sí, con que acudió el convento y hecha la diligencia dio el alma a su Creador, entre las 8 y 9 de la noche. Inmediatamente después de muerto se pusieron a amortajarlo, habiendo buscado entre los paños viejos, rotos y humildísimos que vestía, con qué poder amortajarle. Sin poner cuidado alguno, se le puso por mortaja un hábito de cordelate muy vasto. De este hábito había dicho Fray Martín al padre Juan de Barbazán: «Con este me han de enterrar». Y habiendo reparado en ello, pareció profecía el haberlo dicho así el venerable hermano Fray Martín de Porras. En esa misma noche de su muerte, como a las 3 o 4 de la mañana, fue llevado su cadáver en hombros de los frailes a la iglesia, poniéndolo en un catafalco en el presbiterio. El cuerpo parecía rígido, y afirma el padre Cipriano de Medina que, llevado del amor que le tenía el hermano Fray Martín, le dijo en presencia de todos y en voz alta, que oyeron muchos: «¿Cómo, hermano, vino tanto yerto e intratable, endurecido? Pedidle ponga este cuerpo tratable para que le demos muchas gracias por ello». Caso raro, apenas se pasó un cuarto de hora cuando lo reconocieron más tratable y dócil de cuerpo que cuando estaba vivo, y lo levantamos y lo sentamos como cualquier hombre vivo, con que, estando la ciudad por la mañana en nuestra iglesia, lo reconocieron, no solo en la forma dicha, sino exhalando de sí una fragancia tan grande que embelesaba a los que se acercaban, y le hacían pedazos la ropa que tenía, de manera que fue menester vestirlo muchas veces y pedir guarda especial para el cuerpo. Se resolvió enterrarlo aquella misma tarde para evitar inconvenientes, asistiendo todos a su entierro y aclamándole por santo, llevándole cargado en sus hombros el señor arzobispo de México y el señor don Pedro de Ortega Sotomayor, dignidad entonces de esta catedral y hoy obispo de Cusco, el señor don Juan de Peñafiel, oidor de esta audiencia, y otro señor muy importante. El padre Gaspar de Saldaña, que era prior del convento, presidió la misa del entierro, como lo dice él mismo. Este testigo hizo oficio de preste, y lo trajeron en procesión por todo alrededor del claustro, hasta llegar a la sala del capítulo donde tienen su entierro todos los religiosos del convento, y estuvieron hasta verle enterrar en su sepultura de los sacerdotes, sin permitir fuese puesto su cuerpo con los demás legos y donados, dándole lugar al lado de otro donado de santa vida llamado Fray Miguel de Santo Domingo, tan merecedor como el dicho Fray Martín de Porras por su virtud y santa vida, de que así lo honrasen en su muerte. Y todos, mientras lo llevaron a la sepultura, lo hicieron con grandes exclamaciones de santo. Úrsula de Medina afirmó que, siendo de edad de 12 años, se halló en el entierro del venerable hermano Fray Martín, yéndole acompañando con otras mujeres, y cuando llegó al cementerio del convento sintió un olor grandísimo que no parecía de cosa de la tierra, y esta testigo miró por todas partes a ver si había alguna cosa que causase el dicho olor, y no vio nada. Por ello, juzgó que salía del cuerpo del dicho siervo de Dios.
Prácticamente toda la ciudad se puso de pie para ir al entierro de Fray Martín. Todos querían tocar su cuerpo y, aunque pusieron todo el cuidado de no permitir que le cortasen ninguna reliquia de su ropa, no fue posible conseguirlo y le cortaron muchos pedazos de los hábitos, teniendo, como tenía el dicho venerable hermano, todo su cuerpo tratable, amoroso y oloroso. La tumba se hizo muy profunda y se depositó su cuerpo sin ataúd, según la costumbre dominica, aunque se acomodó entre 3 tablas largas, una arriba horizontal y otras 2 verticales a los costados. Luego, la gente se fue retirando y todos, a pública voz, lo aclamaban por santo. Más milagros. Después de la muerte de Fray Martín, Dios siguió haciendo maravillas para demostrar su santidad. Veamos algunos milagros. Doña Isabel de Astorga declara que estaba enferma con tercianas dobles muy fuertes, y habiéndose acostado sacó doña Mariana de Villarroel una camisa o túnica que había sido del venerable hermano Fray Martín de Porras, y, diciéndole a esta testigo que se encomendase a él muy de veras, se la echó encima y luego, de inmediato, se le quitó el frío, y nunca más le volvieron las dichas tercianas. Juan Criollo, negro libre, declara que, estando muy enfermo con calenturas, fiebre, un día Fray Laureano de los Santos, religioso lego y sacristán menor del convento de Nuestra Señora del Rosario, le envió un poquito de tierra de la sepultura en que había estado enterrado el siervo de Dios, diciéndole que aquella era de la que le había quitado y la tenía pegada a los huesos por haberlos sacado para trasladarlos, y que la bebiese en un poco de agua y le pidiese muy de veras que intercediese con su divina majestad para que le diese la salud, si le convenía. Y habiendo recibido con mucha devoción la dicha tierra, hizo lo que dijo Fray Laureano y, al día siguiente, sin otro medicamento, se le quitaron las calenturas y dentro de pocos días se levantó de la cama, bueno y sano. El padre Antonio Gutiérrez manifiesta que, estando para morir Fray Martín, le había dicho que le sería de más provecho después de muerto. Pues bien, a los pocos días de la muerte de Fray Martín, él cayó enfermo grave de la misma enfermedad que había muerto Fray Martín, y el médico, viendo que no había mejoría, lo mandó sacramentar, como en efecto le dieron los santos sacramentos. Y aquella noche vio en sueños que entró por la puerta el siervo de Dios, acompañado de la Virgen Santísima, del glorioso Santo Domingo y de Santa Catalina, mártir. Y haciendo acatamiento, se pararon delante de él y el venerable hermano se llegó a la cama de este testigo y le dijo: «Con esta visita estará bueno, hermano Fray Antonio». Y con esto despertó y no halló cosa alguna de las que había visto en sueños. Y, quedándose otra vez dormido, no despertó hasta el día siguiente en que, viniéndole a ver, le hallaron sin calentura, ya bueno, pidiendo que le diesen de almorzar. Y dentro de 4 o 6 días se levantó de la cama bueno, que, a no hallarse tan flaco, lo hubiera hecho el día referido. El padre Cipriano de Medina dice que en el año 1642 y principios del 1643, sufrió de una enfermedad gravísima de dolores en los brazos y las piernas, como si le punzaran con agujas. El padre maestro Fray Gaspar de Saldaña le envió el rosario que siempre trajo al cuello el hermano Fray Martín, para que se lo pusiese al cuello y se encomendase a él. Como a las 9 de la noche, asistiéndole muchos religiosos que le velaban, y volviéndose con el cuerpo y el rostro hacia la pared en un continuo grito, vio a los pies de la cama al hermano Fray Martín sentado, las manos dentro de las mangas del hábito, y con su continua modestia le miraba y se sonreía, y le dijo el dicho hermano: «¿Dónde está su amor, Fray Martín? ¿Cómo me olvida tanto?». Y poniendo los ojos en este testigo, y sonriéndose otra vez, moviendo la cabeza, le dijo que con esa enfermedad no moriría, y se quedó dormido, siendo así que había estado tantos días sin dormir ni comer,
y a las 6 de la mañana, entrando los médicos, reconocieron la mejoría y mandaron darle una sangría con la cual no fue necesaria otra alguna medicina, y quedó libre, bueno y sano del dicho achaque por mucho tiempo, con admiración de todo el convento. La señora Isabel Ortiz de Torres atestigua que, estando en cama con grandes calenturas, llegó a estar sin sentido y totalmente privada. Volviendo un poco en sí y acordándose de los favores que estaba acostumbrada a recibir del siervo de Dios, pidió que le trajesen un retrato del siervo de Dios que tenía un vecino, y, habiéndoselo traído, con toda fe y confianza se abrazó al retrato diciéndole: «Padre mío, pues sois mi médico y otras veces me habéis dado la salud, dádmela también en esta ocasión». Y en ese mismo punto sintió tan conocida mejoría que, al día siguiente, se levantó de la cama buena y sana. Doña María Beltrán certifica que, estando para dar a luz, no podía, por estar atravesada la criatura, y la tenían sin esperanza de vida y mandada a confesar. Y, aunque le pusieron algunas reliquias de algunos santos, no por eso pudo echar la criatura hasta que la comadre dijo que a menos que se abriera a esta testigo para sacar la criatura, no podía parir. Y acordándose Lupercia González, madre de esta testigo, de que tenía guardado un pedazo de la manga del hábito del venerable siervo de Dios, lo sacó y se lo puso a esta testigo sobre la barriga y se encomendó muy de veras al siervo de Dios y le pidió encarecidamente intercediese con su divina majestad para que le diese buen alumbramiento. Y luego, al punto, sin otra diligencia, parió esta testigo la criatura viva en presencia de los circunstantes, sin quedar lisiada ni con otro achaque alguno, por lo que todos dieron gracias a Dios nuestro Señor por las mercedes y favores que habían recibido por intercesión de su siervo, el venerable hermano Fray Martín de Porras. Su sobrina, Catalina de Porras, manifiesta que, estando un día en su casa con su madre, entraron dos religiosos a visitar a su madre, y en el transcurso de la conversación, uno de ellos le dijo que en la ciudad de Arequipa, pasando él por la calle, le habían llamado para confesar a una mujer que estaba de parto sin esperanzas de vida. Y, habiendo entrado, la confesó y en su presencia le dieron la extrema unción. Y acordándose de que tenía una carta en la faldriquera que le había escrito el venerable hermano Fray Martín por ser su amigo, la había sacado y le dijo a la mujer que aquella carta era de un siervo de Dios y que se encomendase muy de veras a él, para que por su intercesión tuviera un buen parto. Y habiéndosela puesto sobre la barriga, había parido al punto y se había quedado sin lesión alguna, siendo así que llevaba 3 o 4 días que estaba de parto y no podía echar la criatura por estar atravesada, y los cirujanos estaban prevenidos para abrirla. Y el dicho religioso enseñó a esta testigo y a su madre la carta, diciéndoles que aquella era la que había puesto a la mujer sobre la barriga al tiempo del parto. Como vemos, Dios siguió haciendo milagros en los años posteriores a su muerte, y lo sigue haciendo hoy si lo invocamos con fe. Los testigos hablan del uso de reliquias como una carta, un rosario, una camisa, tierra de su tumba, pero lo importante es la fe del que se lo pide, y Dios se glorifica haciendo milagros hoy como hace 300 años. Traslado de su cuerpo. El año 1664, en el mes de marzo, hicieron el traslado de su cuerpo a un lugar más accesible para la gente, desde la sala del capítulo donde estaba hasta la capilla que se había levantado en la que fue enfermería del convento, donde tanto bien había hecho en vida. Como padrino fue escogido don Juan de Figueroa, a quien el mismo Fray Martín le había profetizado que allí los enterrarían a los dos, como así sucedió. Para el traslado se reunieron en la sala del capítulo el virrey, conde de Santisteban, el vicario provincial, fray Juan de Barbazán, el padre prior, el médico Rodrigo Enríquez y varios religiosos. Fray Tomás Marín relata el suceso.
Tratándose en dicho convento de sacar los huesos del hermano Fray Martín, este testigo fue al padre provincial a pedirle que le dejara desenterrar y sacar los huesos, y habiéndole concedido la licencia para ello, este testigo fue y desenterró los dichos huesos que estaban enterrados debajo de la tierra en la sala del capítulo, entierro común de los demás religiosos. Este testigo trabajó mucho en cavar la sepultura por estar muy profunda, y habiendo visto este testigo los huesos, vio que estaba entero el cuerpo en el armazón de ellos, y se abalanzó a sacarlo, y, cogiéndolo por medio del cuerpo, se le descoyuntó todo y vio que los dichos huesos estaban frescos, y con alguna carne viva, y un olor tan fragante a rosas que parecía haberlas allí presentes. Y cogiendo los huesos por la parte del cerebro, se le quedó en la mano un cuajón de sangre, y salió sangre viva, cosa de que este testigo quedó admirado y dio cuenta al prelado y a los otros religiosos por el mucho tiempo que estaba enterrado, 25 años. Y fue grandísimo el concurso de gente de todos los estados que concurrió a la misa, que casi no cabía en la iglesia, porque asistió personalmente el señor virrey, los señores de la Real Audiencia y Cancillería de la ciudad, del Tribunal Mayor de Cuentas, el Cabildo, Justicias y Regimiento, y muchos religiosos de todas las órdenes y capitanes y otros oficiales de la milicia, caballeros y otras muchas personas particulares. Acabada la misa, entre todos cargaron las andas donde iban los huesos, dando principio el señor virrey y oidores y después los demás tribunales por antigüedad, a trechos, hasta llegar a la capilla que está en la enfermería del convento, y en una bóveda que está debajo de la tierra, en ella se pusieron los huesos y todos generalmente le aclamaban y veneraban por santo. En 1686 se hizo un nuevo reconocimiento de sus restos para los fines de su beatificación. Se extrajo la caja de madera de roble dentro de la cual había otra de cedro que contenía los huesos, y todo ello volvió a depositarse después de colocar los sellos del arzobispo y de suscribirse el acta del examen realizado. Pero los milagros no cesaban, y su devoción se extendió por muchos países del mundo, en especial en España, Italia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y otras naciones latinoamericanas. Beatificación y canonización. En 1660 el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, inició la recolección de declaraciones de las virtudes y milagros de Martín de Porres para promover su beatificación, pero a pesar de su biografía ejemplar y de haberse convertido en devoción fundamental de mulatos, indios y negros, la sociedad colonial no lo llevó a los altares. Su proceso de beatificación hubo de durar hasta 1837, cuando fue beatificado por el Papa Gregorio XVI. El Papa Juan XXIII, que sentía una verdadera devoción por Martín de Porres, lo canonizó en la Ciudad del Vaticano el 6 de mayo de 1962, ante una multitud de 40,000 personas procedentes de varias partes del mundo, nombrándolo Santo Patrono de la Justicia Social, exaltando sus virtudes con las siguientes palabras: Martín excusaba las faltas del otro, perdonó las muchas amargas injurias, convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas, confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres, ayudó a campesinos, a negros y mulatos tenidos entonces como esclavos. La gente le llama Martín el Bueno. Su festividad se celebra el 3 de noviembre, fecha de su fallecimiento. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Santo Domingo, en Lima. San Martín de Porres, ruega por nosotros.